Buenos días, hermanos. Otra vez damos gracias a Dios por tenernos aquí reunidos a través de este medio virtual. Es una excepción hasta que nuestro Señor nos permita, con el cambio de todas estas dificultades, volver a congregarnos físicamente, como es una verdadera congregación. Aunque aquí estamos también, la Iglesia de Dios, estamos en espíritu, todos juntos, dando gracias a Dios por este momento tan especial. Bien, hermanos, seguimos hablando del tema de los dones del Espíritu Santo, puesto que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y estamos en el capítulo 12, donde él habla de los dones espirituales. Y hemos venido tratando estos dones uno por uno, mirando también en contraste las doctrinas que enseñan otra cosa y lo que pensamos nosotros dentro de un estudio concienzudo, que es lo que verdaderamente significa a la luz de la palabra de Dios. ¿Alguna vez usted se ha encontrado con algún profeta? Porque en las redes aparecen profetas vaticinando lo que vendrá para Colombia, dando recomendaciones y consejos de parte de Dios. La verdad es que son unos manipuladores que buscan engañar a la gente y crear desasosiego, sobre todo en personas que son dadas a creer en fantasías y en mitos absurdos. De manera que vamos a examinar este versículo 12, el capítulo 12, especialmente el versículo 10. Dice así: a otros el hacer milagros, que fue el tema que tratamos hace 8 días. Y sigue: a otro profecía. Hasta ahí. Aquí está diciendo que en la iglesia a otros el Espíritu Santo les da profecía. La primera cosa que nosotros tenemos que mirar es a qué exactamente se refiere. Ahora, la iglesia carismática o neopentecostal hace una diferencia entre ser un profeta, como los del Antiguo Testamento, y tener un don de profecía. Y claro que hay una diferencia, aparentemente. ¿Cuál es esa? Bueno, ellos dicen que el profeta, como un oficio, como lo fueron los profetas del Antiguo Testamento, eso es lo primero que hay que tener presente. Eso es algo como si fuese una profesión, un oficio. Y dicen que ese oficio de profeta, como lo fueron los del Antiguo Testamento, todavía existe. Pues hay hoy en día profetas que reciben revelación de cosas que están fuera de la palabra de Dios. Entonces, como Dios dejó cosas fuera de la palabra de Dios, es posible que le dé una revelación a algún profeta y ese profeta entonces tiene que darla a la iglesia porque no está en la escritura. Y a veces son cosas del pasado, del presente o del futuro. Y por supuesto que esto es falso. Creemos que profetas al estilo del Antiguo Testamento pues no existen hoy. Fue un ministerio que ya terminó porque ellos cumplieron su propósito y cumplieron la misión que Dios les había dado. Por otra parte, la doctrina carismática dice que el don de profecía, como lo estamos leyendo hoy aquí, nada tiene que ver con predecir el futuro. Porque la palabra de revelación es para cosas del futuro, tiene que ver es con el don de la sabiduría.
que también ya lo estudiamos. Entonces dicen que el don de la profecía es otra cosa, tiene más que ver con el don de la predicación y todos los pueden tener en la iglesia, ese don de profecía. De manera que si tiene que ver con la predicación, ese don de profecía, entonces todos en la iglesia serían predicadores, lo cual tampoco es correcto ni es cierto. No todos en la iglesia son predicadores, lo cual significa que no todos entonces tienen el don de la profecía, entendido simplemente como predicar. Bien, ¿cuál es el propósito entonces de este asunto del don de la profecía? Más adelante en el capítulo 14 de 1 de Corintios, en el versículo 3, nosotros encontramos algo que es lo que es bastante claro sobre el propósito de la profecía. Allí dice, 1 de Corintios 14:3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, aquí ya no está diciendo que la profecía es solamente adivinar cosas por allá del futuro o predecir cosas del futuro, sino que tiene tres funciones específicas: edificar, exhortar y consolar a la iglesia. La primera, edificar. Naturalmente que la palabra de Dios nos edifica, porque estudiamos realmente todo lo que nuestro Señor nos ha dejado escrito aquí para nuestra propia edificación, para la formación de nuestras vidas, para el conocimiento de su voluntad y seguir en este mundo como peregrinos en el crecimiento espiritual que el Señor quiere de nosotros. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces esta doctrina carismática enseña que el don de la profecía, como ellos lo ven, que es predicar, entonces toman la predicación, pero a veces en la predicación mezclan elementos de su propia manera de ver el mundo y la vida, y dice que eso es una cosa que Dios le ha revelado. Y las iglesias terminan definitivamente creyendo más las palabras del predicador que las palabras verdaderas de las santas escrituras. Y por supuesto lo que nos edifica es la Biblia, no los pensamientos y las conclusiones humanas. La segunda cosa, exhortar a la iglesia. Bueno, la palabra exhortar significa también consolar, animar, ponerse uno al lado de la persona que tiene problemas y aconsejarla, enseñarle la palabra, animarla. No significa regañar ni cosas de esas por el estilo. Pero sí significa desde luego corregir a la persona en amor para que entienda el camino de Dios. De manera que esa exhortación no se trata aquí tampoco de buscar adivinar la condición espiritual de nadie. Se trata de, mirando lo que está en la Biblia, ponernos al lado de la persona para exhortarla en el sentido de hacerle ver las cosas, animarla a seguir firme en los caminos del Señor y siendo fiel a Dios. Y luego consolar a la iglesia, desde luego que también es otro complemento, porque la palabra del Señor nos consuela. Tiene muchas palabras de consuelo, en las cuales en la Biblia podemos ver cómo el Señor nos fortalece, nos ayuda, nos da optimismo para seguir adelante a pesar de las dificultades que podamos tener, el desaliento, el desánimo, las dudas, todas estas cosas. De manera que lo que está diciendo aquí es que la profecía tiene que ver con eso, con la capacidad de predicar el evangelio, pero con estos tres elementos:
la edificación de la iglesia, la exhortación de la iglesia y la consolación de la iglesia. Todo a la luz de la palabra, no inventándonos cosas que realmente no son las que están en las Escrituras. En realidad se han visto predicadores que mezclan el elemento predictivo con la predicación de la palabra. Pero siempre es más importante a veces las conclusiones personales del predicador que dice que tiene el don de la profecía. Y el problema es que hoy en día hay algunos que dicen, bueno, hermanos, Dios me habló, Dios me dijo, y dicen cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Ahora, en el siglo XVI, que fue cuando se dio la Reforma Protestante, el reformador Juan Calvino decía que la profecía consistía en entender correctamente las Escrituras y tener la capacidad de explicarlas, entendiendo que las profecías del Antiguo Testamento ya se cumplieron en Cristo y en el Evangelio. Eso es, y por lo tanto no hay ningún don de profecía como milagroso. Por lo tanto, decía también que los profetas del Antiguo Testamento eran los únicos que tenían esa capacidad de anunciar las cosas futuras. Y que hoy en día y en la época de ella tenían estos problemas, es peligroso pensar en ese asunto de que hay personas todavía que tienen el poder de saber las cosas del futuro, las cosas que va a hacer Dios, porque todos los días se levantan falsos profetas que sustituyen la verdad por los engaños, desvía a la gente simple de la verdad, dicen cosas que nada tienen que ver con el Espíritu Santo o con la palabra de Dios. Y eso es un engaño porque a veces van más allá de lo que la Escritura dice y desvían a la gente y la llevan a confundirse. Hace que las personas sigan las propias imaginaciones humanas. En resumen, hacen que la gente crea a veces las farsas de Satanás. De manera que ese es un problema que tenemos todavía hoy. Alguien está predicando el Evangelio y no sabemos. Tenemos que discernir qué es lo que está diciendo y si está siendo fiel a las Escrituras. Y no de que Dios me dijo y Dios me habló y esto es algo nuevo y no está cosas por el estilo. ¿Cuál entonces sería nuestra exégesis de este problema? Vamos entonces a examinar ese asunto, porque como la doctrina carismática dice que los profetas existen hoy, exactamente como en el Antiguo Testamento, y quizá como los primeros días del establecimiento de la iglesia cristiana. Bueno, cuando uno examina el hebreo, hay una palabra en hebreo para profeta, es nabi. ¿Y qué significa esa palabra? Esa palabra significa alguien que habla por otro. Entonces el profeta es alguien que habla por otro. Y en este sentido es alguien que habla en nombre de Dios. Por lo tanto no tiene un mensaje propio. Simplemente habla lo que Dios le dice que diga. Si nosotros miramos Deuteronomio 18, en el versículo 18, vemos esto. Dice así, y son palabras de Moisés. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dice Dios, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta.
el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Entonces había la pena de muerte para el falso profeta que se paraba a decir cosas que Dios no había dicho. Era algo muy serio. Entonces, según el Antiguo Testamento, un profeta es aquel que es vocero de Dios. Nuevamente en Éxodo capítulo 4, versículo 15, dice lo siguiente. Es el caso cuando el Señor manda a Moisés y a Aarón a hablar al faraón para liberar a su pueblo. Y Moisés le dice al Señor, mire, yo la verdad soy tartamudo, yo soy tardo de lengua, yo no tengo ese don. Entonces le dice el Señor que para eso está su hermano Aarón. Y dice aquí lo siguiente: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Pero claro, el Señor era la fuente del mensaje. Entonces, según el Antiguo Testamento, un profeta es eso, un vocero de Dios. Bien sea que Dios lo inspire por visión o de otra forma, pero se le da a conocer el pensamiento de Dios y él declara lo que ha visto como un mensaje para el pueblo. Por eso es frecuente que los profetas iniciaran su mensaje en el Antiguo Testamento diciendo: así dice el Señor. Porque los profetas declaraban no su propio mensaje, sino el mensaje del Señor, al mismo tiempo que anunciaban el futuro muchas veces. Hoy uno no puede decir así dice el Señor, porque entonces quiere decir que Dios dejó revelaciones por fuera y que la Biblia no está completa. En el texto original griego para el Nuevo Testamento encontramos la palabra profeteía, que significa entonces profecía, así exactamente. ¿Y qué es profecía? Es el don de comunicar y hacer cumplir la verdad revelada. ¿Y cuál es la verdad revelada? Hoy, la Escritura. Por tal razón, entonces, los profetas no son intérpretes. Ellos, en el Antiguo Testamento, pronunciaban las verdaderas palabras que Dios le había dado, sin modificarlas o sin darle una interpretación particular. En este sentido, los predicadores ejercemos una función profética, no en el sentido de predecir el futuro, sino en el sentido de que estamos hablando la revelación que Dios nos ha dado, las palabras de Dios. Estamos llevando un mensaje que no es nuestro. Somos simplemente embajadores, como decía Pablo, que en el nombre de Dios rogamos a los hombres que se arrepientan y se reconcilien con Dios. Predicamos no algo nuevo, sino la revelación completa de Dios. ¿Por qué? Porque el canon está cerrado. ¿Qué es el canon? La palabra canon originalmente significaba medida. Entonces, ¿cuál es la medida de la revelación de Dios? El canon bíblico se refiere a la colección de los libros reconocidos como autoritativos, porque han sido sometidos a unas pruebas para concluir que son inspirados por Dios y que son los que conforman nuestra Biblia. Entonces, el canon protestante incluye 39 libros en el Antiguo Testamento.
como en el canon judío. Entonces, la medida de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento son 39 libros que se completaron, son el canon bíblico del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos 27, que son la medida de la revelación de Dios. No se puede decir nada más. Nadie puede añadir ni uno más porque no hay nuevas revelaciones. Tenemos que el Nuevo Testamento está compuesto por esos 27 escritos, compuestos por epístolas de los apóstoles y todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Los carismáticos enseñan erróneamente que este canon de las Escrituras no está cerrado. Nosotros decimos que está cerrado, que ya todo lo que Dios dijo está aquí. Ya se midió completamente qué es lo verdadero y se dejó ahí quieto. Ellos dicen que todavía no. Y que los profetas actuales tienen tal autoridad y unción porque sus nuevas revelaciones están por encima de las palabras de las Escrituras. Entonces dicen que para ellos eso es importante. Dicen que la Biblia es muy difícil de entender y que no hay necesidad de la gramática, la historia o el contexto, que eso no es importante. Porque supuestamente estos profetas carismáticos le dan a la Biblia un significado más profundo para la iglesia actual. Por lo tanto, no hay una interpretación objetiva o un entendimiento de las Escrituras, objetivo, preciso, sino que la Biblia viene a significar cualquier cosa que el profeta quiera decir. Así las cosas, la Biblia significa cualquier cosa que uno quiera que signifique. Por eso lo que diga el intérprete o el profeta es muchas veces más importante que la Biblia misma. ¿Cuál es el escenario hoy? Existe hoy en América Latina una jauría de falsos profetas, tanto hombres como mujeres. Y sobre eso hay que tener mucho cuidado, porque el apóstol Pedro nos dio una advertencia que está en 2 de Pedro capítulo 2. ¿No? 2 de Pedro capítulo 2. ¿Qué dice allí? En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 escribió el apóstol Pedro lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, siempre los han habido, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras o doctrinas equivocadas. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, sus errores, sus equivocaciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, por amor a la plata, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y luego, si vamos adelante al versículo 12, sigue hablando de estos falsos profetas y falsos pastores. Dice, pero estos, hablando de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar,
seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y luego algo más en el versículo 18. Dice que ellos hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y hay más cosas que dice acá. Eso decía el apóstol Pablo. Comenzando con las advertencias de Cristo, el Nuevo Testamento alerta a los cristianos sobre la presencia y el peligro de los falsos profetas. Tanto en ese día como en nuestros días, los falsos profetas y líderes confunden a las personas y muchas veces las llevan al pecado. Hay que tener cuidado, porque los falsos profetas pueden aparecer en cualquier congregación cristiana. Por eso Pedro decía que ellos comen con nosotros, participan a veces de la cena y de cosas con nosotros, y no nos damos cuenta. Engañan a los incautos y obtienen posiciones de liderazgo. Incluso algunos llegan a pastores y llegan a presidir asambleas de creyentes y llegan a esas posiciones de liderazgo mediante el engaño, el prestigio y las promesas. Ahora, hay un peligro aquí, muy serio. Los pastores están a un paso de convertirse en falsos profetas si no tienen cuidados. ¿Cómo un pastor se puede convertir en falso profeta? Cuando un pastor hace lo que hacen los falsos profetas. Alguien decía en un artículo, un teólogo decía, justamente algo que se ajusta a lo que estoy diciendo. El peligro de que un pastor se convierta en un falso profeta por no ser fiel a las Escrituras. Ese artículo decía algo de este teólogo que me parece que es correcto. Decía, primero, el falso profeta miente, como lo hacían los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Uno lee en Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Versículo 1 lo siguiente. Deuteronomio 13, versículo 1. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí está diciendo que si se levanta un falso profeta con poder, hace milagros, hasta le adivina el futuro, pero resulta que en algún momento nos está desviando de la verdad, no hay que ponerle atención, porque está mintiendo. Igualmente en el capítulo 18, en el versículo 19, dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá, como ya lo leímos al comienzo. Una segunda cosa es que el falso profeta no es fiel al texto bíblico, es decir, a lo que dice la Biblia.
Hoy algunos predicadores se concentran solamente en cómo ayudar a la gente en sus problemas emocionales. Y entonces convierten la Biblia en un texto de psicología. No les importa la doctrina bíblica. Entonces, no exhortan ni corrigen con la sana doctrina, sino que predican cosas que caen bien a las personas. Predican una religión cómoda, donde todos se sientan bien emocionalmente, en lugar de predicar lo que Dios ha dicho y lo que Dios exige de nosotros. Y este tipo de predicadores son pues muy queridos porque llenan las necesidades emocionales de la gente y entonces le ayudan a estar bien, cómoda, a estar feliz, pero no le están enseñando la palabra del Señor. Y por eso se dice que no están siendo fieles al texto bíblico. Y los falsos profetas tienen ese problema, no son fieles al texto bíblico. Una tercera cosa es que el falso profeta tiene temor a los hombres. Muchos líderes de hoy son como los falsos profetas, pues muestran un temor al hombre que les hace ceder a las demandas de la gente, a lo que la gente pide. Y ellos ceden a esas exigencias de la gente porque no quieren perder amistades o familias en la congregación. Se parecen a Balaam. Balaam fue un falso profeta en el Antiguo Testamento que predicaba por presión y predicaba por dinero. Entonces hacía lo que la gente quería y predicaba lo que la gente quería y él buscaba lo que a la gente le agradaba. Y muchos predicadores quieren tener una iglesia grande, multitudinaria. Pero para eso hay que ceder y hay que animar a la gente y hay que hacer sentir a la gente cómoda para que se quede en la iglesia y así entonces no se vaya y se sienta feliz en la iglesia. Y entonces predican por temor a lo que la gente piensa y no lo que Dios les manda. Los falsos profetas de hoy diluyen la verdad para poder atraer a la multitud. Y realmente temen que si defienden la verdad, ofenden a las personas y entonces la gente se irá porque no les gusta el predicador y sus mensajes. Mucha gente anda buscando es que le endulcen el oído y un predicador que les diga, no, tú estás bien, eres una gran persona, Dios tiene grandes bendiciones para ti. Pero no que le digan tiene que arrepentirse, tiene que enderezar su vida. Y ese miedo hace entonces que los falsos profetas dejen de lado la verdad. Y en cambio, atienden a la gente por temor y quieren satisfacer a la multitud en lugar de hacer lo que Dios les manda. Otro aspecto es que el falso profeta busca la paz a cualquier precio. Esto es muy importante. El falso profeta es muy amistoso, incluso si eso significa sacrificar la verdad. Por eso es que está tan de moda el que muchos líderes promocionan la unidad entre los evangélicos y quieren tanto la unidad que hacen a un lado la verdad para tener esa unidad. Entonces ellos dicen, nosotros no queremos problemas, no queremos contenciones y conflictos, no queremos discusiones. Queremos es que reine el amor. Por lo tanto, más bien, dejemos a un lado la doctrina porque es que la doctrina nos divide. Nos
involucra en controversias y disputas. Mejor no hablemos de doctrina, sino hablemos del amor. Pero no puede haber unidad y paz sin la verdad de Dios. ¿Y qué es la verdad? Es doctrina bíblica, no las tergiversaciones de los falsos profetas. Ahora, el fin no justifica los medios. Eso lo tenemos claro. Por buscar la paz, no se puede sacrificar la verdad de la palabra de Dios. Las Escrituras muestran que Jesús no negoció la verdad con nadie. No hizo las paces a cualquier precio. De hecho, el Señor muchas veces fue división entre las personas cuando enseñó la verdad. Por eso el Señor dijo en alguna ocasión, yo no he venido a traer paz sino espada. Porque de ahora en adelante estarán en una casa divididos, el padre contra la madre, el hijo. Y eso sucede cuando a veces el evangelio llega a una familia, pero unos se arrepienten y otros no. Y entonces se genera una enemistad, precisamente por la verdad. El Señor Jesús pronunció juicio sobre una iglesia, porque era una iglesia que había permitido falsas doctrinas. Uno lee eso en Apocalipsis 2, en el versículo 20. Apocalipsis 2, ahí encontramos una serie de mensajes a las primeras iglesias que existieron. Y en Apocalipsis 2, en el versículo 19, había una iglesia que estaba en la ciudad de Tiatira. Y el Señor entonces le envía un mensaje y le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces parece que en la iglesia había una mujer muy importante, buena predicadora, la iglesia la había admitido, era profetisa, pero resulta que en el fondo finalmente era una mujer inconversa e inmoral. Y aunque la iglesia era buena, el Señor exhorta a la iglesia a que se pregunte qué es lo que está haciendo. Y en el versículo 24 dice que eso fue grave y que por eso el Señor entonces realmente iba a juzgar a esas personas. Y en el versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. La iglesia se había dividido, claro. Habían unos que no, que han permanecido fieles. A esos que no tienen esa doctrina falsa y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Porque a veces los falsos profetas vienen y dicen, bueno, está muy bien que usted conozca la palabra de Dios, pero yo tengo muchas cosas que Dios me ha dicho, que Dios me ha revelado. Son cosas profundas y empiezan entonces a complicar el asunto de la salvación, como fue el caso de los gnósticos en la iglesia a sus comienzos. Entonces, la iglesia no podía seguir permitiendo una falsa doctrina dentro de la misma. Eso quiere decir entonces que Dios está interesado en la sana doctrina. Dios no quiere que haya paz a cualquier precio. Él quiere su verdad primero. Entonces, la unidad y la paz vienen como consecuencia de la verdad. Por eso es que nosotros tenemos tantos problemas con estas doctrinas. Y por eso es que no podemos tener tanta relación con ellos a veces, porque es que ¿cómo podemos aceptar aquello que es erróneo y falso?
Conclusión, hermanos. Según 1 Corintios 14:3, como ya lo vimos, la profecía tiene que ver más con predicar que otra cosa hoy. Por lo tanto, sirve para edificar, exhortar y consolar. Y esto debe hacerse, uno tiene que hacer esta predicación con esos 3 elementos, ceñido a las Escrituras. En este sentido, la profecía hoy nada tiene que ver con revelar el futuro de nada, ni con pretender que Dios le ha dado a alguien una nueva revelación. El profeta hoy debe ceñirse a la palabra de Dios, a las Escrituras. Por esto el Señor nos alerta para tener cuidado con los falsos profetas. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, nosotros tenemos algo importante que dijo el Señor. Mateo capítulo 7, versículo 15. El Señor dijo, guardaos de los falsos profetas. Guardarse uno es tener cuidado, ser vigilante, cuidarse de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y nosotros sabemos que un lobo rapaz es aquel que se mezcla en el rebaño de las ovejas para destruirlas. Un falso profeta es un lobo rapaz que busca destruir la iglesia del Señor. ¿Qué tenemos entonces que hacer hoy? Tenemos que atender a la verdadera profecía bíblica. En 1 Timoteo 4:1, vamos a terminar con estos versículos que son importantes. Vamos a concluir ahí. 1 Timoteo 4:1 dice lo siguiente. Esto sí es profético. Esto sí, dice, pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos días o en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la iglesia y del evangelio, escuchando a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque eso es lo que son los falsos profetas, predicadores de doctrinas de demonios. Y luego en Primera de Juan, más adelante, Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, dice el apóstol, dice, hijitos, ya es el último tiempo, porque estamos realmente en el último tiempo. Estamos esperando la venida del Señor. Estamos en el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces Juan advirtió ya al comienzo de la iglesia que había muchos anticristos por ahí, predicando un evangelio equivocado y que teníamos que tener cuidado. Hermano, realmente yo le invito a que no vayamos más allá de lo que está escrito. Hermano, no vaya más allá de lo que está escrito. No crea más allá de lo que está escrito. ¿Por qué? El apóstol Pedro, ahí un poco atrás en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, dice algo. Pedro, segunda de Pedro, 1:19. Él dice, tenemos también la palabra profética más segura, ¿no? ¿Cuál es la palabra profética más segura? Es esta, la Escritura. Tenemos entonces también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos,
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, esta es la palabra que nos ilumina hasta el final de los tiempos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, nadie puede llegar y decir lo que yo entiendo aquí es la verdad. Lo que yo entiendo es lo correcto, es lo que Dios me ha dicho. No. Porque dice el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, hermano, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y esa es la razón por la que decimos que ese don de profecía, tal y como se enseña hoy, es equivocado. No existe. No existe. Existe es la predicación, considerada también profecía, pero cuando tiene los tres elementos de una verdadera predicación, que es la edificación, la exhortación y la consolación. Que esperemos lo estemos haciendo para ser fieles al Señor. Dios lo bendiga, hermano. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta hora damos gracias infinitas, Señor, por este momento. Gracias, Padre, porque tenemos la palabra profética más segura, la Biblia, el canon que ya está cerrado, ya los libros están completos, no hay nuevas revelaciones, no hay nada que añadir más a esta palabra infalible que tú inspiraste a través de los profetas y los apóstoles y de nuestro Señor. Padre Celestial, danos sabiduría e ilumínanos para cada día que pasa entender mejor tu palabra, para discernir los tiempos, para darnos cuenta de lo falso, de lo verdadero, de aquello que es tu verdad, que es fiel a la Escritura. Líbranos, Señor, de desviarnos o equivocarnos. Ayúdanos a trazar bien tu palabra, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.